Hola, buenas tardes. Estamos en la materia de Estadística Inferencial 1 en la primera unidad de la carrera de Ingeniería en Logística del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es elaborado por Denise Hernández y la materia es impartida por el profesor Juan Morales. Aquí a continuación en este video hablaremos sobre la introducción a la estadística, gráficas de datos y los tipos de estas que existen, así como también analizaremos ejercicios de teoría y ejercicios prácticos que comprobaremos con la ayuda de nuestro programa Minitab. También abarcaremos algunos conceptos básicos para poder calcular los siguientes ejercicios con un poquito de mayor facilidad. Tenemos algunas definiciones que son datos, son el conjunto de información recolectada, como mediciones, géneros o respuestas de encuestas. Estadística, pues sabemos que es la ciencia que es la que se encarga de planear estudios y experimentos, de obtener datos y luego organizar, resumir, presentar y analizar para poder interpretar la información y poder extraer nuestras conclusiones basadas en datos que ya tomamos previamente. La población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se someten a un estudio. El censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. La muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Ok, miren, en el primer capítulo, que es Introducción a la Estadística, abarcaremos lo que es pensamiento estadístico, tipos de datos, pensamiento crítico y recolección de datos muestrales. Nuestro primer ejercicio nos dice que ¿qué es una muestra de respuesta voluntaria? Es aquella donde los individuos deciden participar. Esto porque llegan a tener algún interés en especial en participar en este estudio específico. Aquí en esta muestra los resultados no son necesariamente válidos, ya que los individuos que deciden participar es porque tienen algún fin o un interés que quieren ellos o les conviene obtener dichos datos. También tenemos la significancia estadística y significancia práctica. ¿Qué diferencia existe entre la significancia estadística y la significancia práctica? Si estadísticamente se utiliza un método buscando obtener un resultado, y ya sea si es incremento o decremento, se podría decir que fue eficaz, porque si hubo un resultado diferente, pero si utilizamos el sentido común y el resultado no se nota una gran diferencia, se podría decir que no es muy práctico llevar este método a cabo, por lo tanto no siempre se justifica su uso. Aquí en el otro dice, tenemos en el Super Bowl los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Esto sí puede ser posible, pero es muy poco probable. Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Esta sí puede ser una probabilidad, es muy posible, y también tiene alto índice de probabilidad porque a veces nos ha pasado que vamos conduciendo en la ciudad y si no hay mucho tráfico nos podemos topar con 3 semáforos seguidos en verde. Aquí estamos viendo un ejercicio que compara unos datos en una tabla. Aquí se comparan pesos de automóviles y la cantidad de combustible que consume en carretera este automóvil. Los pesos son en libras y el consumo de combustible pues es en millas sobre galón. Este ejercicio nos dice si el valor X está pareado con el valor correspondiente, como nos muestra aquí en la tabla 1. Nos hace la pregunta que si tiene sentido utilizar la diferencia de cada valor X y en el valor Y ubicado en la misma columna. Pues aquí vemos en nuestra tabla que no tiene ningún sentido, ya que pues los valores X corresponden a pesos en libras y los valores Y representan las cantidades que consume esta unidad de combustible en millas sobre galón. De manera de que las diferencias pues son bastantes y no tiene ningún significado que los tengamos pareados en esas columnas. La significancia estadística en un estudio del programa Ornish para la pérdida de peso, 40 sujetos perdieron peso con un promedio de 3.3 libras después de 12 meses. Este estudio fue realizado por la Asociación Médica. Aquí vemos que es posible utilizar métodos estadísticos
para demostrar si esta dieta tiene efecto alguno o no. La probabilidad de obtener estos resultados es de aproximadamente 3 en 1000. El programa Ornish para la pérdida de peso tiene significancia estadística, tiene significancia práctica. Bueno, vemos que sí tiene una significancia estadística, ya que sí obtuvieron resultados. Esto es muy poco probable que ocurran, pero también vemos que no tiene ninguna significancia práctica, ya que los resultados obtenidos pues es muy pequeña la diferencia y no nos resultaría nada práctico que esas personas perdieran pues muy poco peso en un largo periodo de tiempo. Aquí vemos, por ejemplo, nos están pidiendo que comparemos el consumo de combustible en la ciudad y en carretera por los diferentes automóviles. Aquí tenemos una tabla donde nos muestra los datos de los automóviles, peso, longitud, los cilindros, lo que recorre en kilómetros y también los galones que consume. Con ayuda de esta tabla es donde nos vamos a sacar los datos para tener nuestra respuesta. La conclusión de que las cantidades consumidas en carretera son mayores que las cantidades consumidas en la ciudad parecen estar sustentadas por una significancia estadística. Sí, ya que todas las cantidades de consumo en carretera son mayores a las que fueron consumidas en la ciudad. Aquí podemos ver las cantidades que fueron consumidas y pues sí son mucho mayores. En el siguiente inciso, la conclusión de que las cantidades consumidas en carretera son mayores que las cantidades consumidas en la ciudad parecen estar sustentadas por una significancia práctica. Sí, ya que sí se representa vemos en la tabla que sí hay una diferencia notoria. Entre las dos cantidades consumidas y estando en diferentes condiciones. ¿Cuál sería una de las implicaciones prácticas de una diferencia sustancial entre las cantidades de combustible consumidas en la ciudad y en la carretera? Podríamos reducir el consumo de combustible modificando, podrían ser nuestros horarios, las rutas que manejamos y tener siempre nuestro tanque con el combustible necesario para evitar que se nos termine y debido a esto el incremento de consumo y que tengamos que tener pues en determinada situación. Aquí nos pregunta sobre datos cuantitativos y categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? Aquí vemos que los datos cuantitativos representan un valor con un significado de conteo o medición realizada y es un valor real de algún estudio. Los datos categóricos o cualitativos no representan un valor en sí, consisten en algún tipo de etiqueta o nombre, por decirlo de alguna manera. En la política de los senadores que conforman el Congreso estadounidense actualmente, el 44% son demócratas. Este se puede decir que es un parámetro. Recordemos que el parámetro es una medición numérica que describe algunas características de alguna población en específico. En el siguiente es sobre la tabla periódica del peso atómico promedio o la medida del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Aquí vemos que este dato pues es una estadística. El dato estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. En el siguiente son las ganancias de películas del autor, que eligió al azar 35 películas y calculó la cantidad de dinero que obtuvieron por las ventas de boletos. El promedio o la media es de 123.7 millones. Este dato también es un dato estadístico. En una encuesta de la AOL pidió a los suscriptores que respondieran la siguiente pregunta: ¿qué frase publicitaria les disgusta más? Se presentaron a los participantes una lista con varias frases publicitarias utilizadas para alentar las ventas de los automóviles y la de Volkswagen recibió 55% de las 33.160 respuestas. Su frase era: alivia el sufrimiento producido por el gas. En el inciso A pues vemos que la muestra es de 33.160 y la población fue de un 55%. La población representada por todos los suscriptores, de los cuales la muestra se representa por aquellos suscriptores que respondieron a la pregunta.
En total fueron 33.160. Aquí pues sí es un poco difícil definir si la muestra es significativa, dado que no conocemos la población total de suscriptores al momento de que la compañía pues lanzara esta pregunta para que ellos respondieran. La interpretación de encuesta política para la encuesta descrita en el problema del capítulo suponga que se preguntó a los participantes por el partido político de su preferencia y que las respuestas se codificaron como 0 para los demócratas, 1 para los republicanos, 2 para los independientes o 3 para cualquier otra respuesta que obtuvieran. Si se calcula el promedio o la media de las cifras y se obtiene 0.95, ¿cómo se interpreta este valor? Bueno, el valor resultante nos da a entender que al menos cada una de las opciones obtuvo mínimo un voto. Sin embargo, aquí carecemos un poco de información para poder determinar su verdadero significado. Seguimos en el pensamiento crítico. La correlación y casualidad con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego son métodos estadísticos, demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios. Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas. Bueno, aquí sí nos ponen a analizar un poco estas preguntas. Pues la respuesta sería no porque el que exista un tipo de relación entre estos dos factores no quiere decir que directamente la causa sea una de la otra. Tampoco se podría decir que si se reduce el número de armas registradas, esto nos dará como resultado un decremento en la tasa de homicidios. Las personas que se gradúan de la universidad viven más tiempo con base en un estudio que revela que las personas que se gradúan de la universidad viven más tiempo que quienes no lo logran. Un investigador concluye que el hecho de estudiar provoca que la gente viva más tiempo. Pues aquí sí pudiera ser una probabilidad que este estudio haya determinado que se puede tener una vida más larga si se estudia en la universidad, a quienes no. Ya que tienen la probabilidad, ya tienen probabilidades más altas de tener mayores ingresos y tener una mejor calidad de vida y por lo tanto pues tener una mejor salud. En el siguiente ejercicio nos habla sobre la discrepancia entre resultados reportados y observados. Cuando Harris Interactive encuestó a 1.013 adultos, el 91% dijo que se lavaba las manos después de utilizar un baño público. Sin embargo, cuando se utilizó una observación de 6.336 adultos, se encontró que en realidad el 82% se lavaba las manos. ¿Cómo se puede explicar esta discrepancia? ¿Qué porcentaje es más probable que indique con exactitud la tasa real de personas que se lavan las manos en un baño público? Pues aquí vemos que el primer resultado se basa en una encuesta que realizaron, es decir, es lo que la gente respondió, ya que a veces las personas pueden o suelen responder lo que piensan que es correcto o lo que o lo que en realidad deberían hacer. Y el segundo resultado es el más probable, ya que indica la tasa real y se basó en lo que realmente hicieron y no solo en lo que ellos dijeron. A continuación, en el siguiente ejercicio nos habla sobre porcentajes y conversiones. En el primer inciso debemos convertir la fracción 5 octavos a un porcentaje equivalente. Pues para convertir 5 octavos lo que hacemos es dividimos 5 entre 8, nos da como resultado 0.625. Esto lo multiplicamos por 100 y así obtenemos el porcentaje, que es 62.5, que es el equivalente a 5 octavos. En el inciso B nos pide convertir 23.4% a su equivalente en decimal. Lo que tenemos que hacer es dividir el porcentaje entre 100 y eso es lo que equivale en decimales. En el inciso C nos pide que saquemos el 37% de la cantidad de 500. Lo que vamos a hacer es 37% de 500 es igual a 37 entre 100 y lo multiplicamos por la cantidad que queremos saber, que es 500, y nos da un resultado de 185.
Es el equivalente al 37% de 500. En el siguiente inciso nos pide convertir 0.127 a un porcentaje equivalente. Aquí lo que hacemos es pues multiplicar 0.127 por 100 y es el equivalente a porcentajes que nos da un resultado de 12.7. Aquí en porcentajes en una encuesta Gallup, aplicada a 734 usuarios de Internet, el 49% reveló que de manera frecuente u ocasional realiza compras en línea. ¿Cuál es el número real de usuarios que Internet que afirman que compran en línea de manera frecuente u ocasional? Bueno, aquí pues tomamos lo que son los usuarios, que son 734, y los multiplicamos por .49, que fueron las respuestas que obtuvimos de ellos de una encuesta. Nos da un total de 359.66. Lo redondeamos y nos queda un total de 360 usuarios que son los que afirman que compran en línea. En el siguiente ejercicio es de los 734 usuarios de Internet encuestados por Gallup, 323 dijeron que de manera frecuente o ocasional realizan planes de viaje, consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de personas que afirmaron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea? Bueno, pues tomamos los 323 usuarios, lo multiplicamos por 100 y lo dividimos en el total de usuarios que encuestados, que en total son 734. Nos da un total de 44%, que es el porcentaje de personas que afirmaron que de manera frecuente o ocasional realizan sus planes de viaje. En el siguiente nos pide los porcentajes en los medios de comunicación. En el New York Times, un reporte acerca de la disminución de inversión accidental en Kenia incluyó la siguiente afirmación: después de años de vuelos diarios, las dos aerolíneas Lufthansa y Air France suspendieron el servicio a los pasajeros. La inversión extranjera cayó 500% durante la década de 1990. ¿Qué es incorrecto en esta afirmación? Bueno, pues vemos que no es muy correcto, ya que si se elimina la inversión extranjera, esta desaparecería un 100%. No es muy común ver un porcentaje pues mayor a este, que en este caso están hablando de 500%. Simplemente pues desaparece la inversión. En el siguiente es recolección de datos muestrales. Muestra de conveniencia, el autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases. Les pidió que indicaran si eran zurdos o eran diestros. Es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población. Pues aquí vemos que el resultado va a ser más probable que la mayoría arroje la información que sean diestros, ya que es mayor el número de personas diestras que zurdas, y la persona que realizó el estudio sabría que sería fácil obtener este resultado. En el siguiente inciso nos pregunta si es probable que los resultados sean buenos o malos. Bueno, solo sería un resultado, pero no de carácter bueno o malo, ya que no se está pidiendo ninguna conclusión en específico a la cual se quiera llegar. La calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de conveniencia en general. Sí, ya que estas muestras se caracterizan por ser utilizadas en resultados que van a ser o saben que van a ser muy fáciles de obtener. Esta es una encuesta sobre tabaquismo. Gallup realizó una encuesta telefónica a 1018 adultos y el 22% de ellos admitieron haber fumado cigarrillos durante la semana anterior. Pues se puede decir que es un estudio observacional, ya que aquí en este estudio vemos y medimos características en específico, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En el siguiente es prueba de la equinacia. Un estudio sobre la equinacia incluyó infecciones del tracto respiratorio superior. Un grupo de infecciones fue tratado con equinacia y otro grupo fue tratado con placebos. Los grupos de tratamiento con equinacia y de placebo se determinaron mediante un proceso de asignación aleatoria. Bueno, pues aquí vemos que es un muestreo estratífico.
Ya que vemos que el muestreo estratificado, subdividimos a la población en al menos dos grupos. Estos dos grupos diferentes, de manera de que los sujetos que pertenecen a un mismo subgrupo compartan las mismas características. Puede ser como el género o la categoría de edad. Y luego obtenemos una muestra de cada subgrupo. Muestra sistemática. Un ingeniero de control de calidad selecciona cada 10 milésimo dulce M&M que se produce. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria. Una muestra aleatoria simple, aquí se está utilizando una muestra aleatoria simple, ya que está especificando que selecciona un dulce que de cada cierta cantidad y de un mismo tamaño y de la muestra al azar. Bueno, vemos que en la definición de una muestra aleatoria simple de cierto número de sujetos se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño de cierto número tenga la misma posibilidad de ser elegida. Muestra estratificada, con la finalidad de realizar una prueba de la brecha de género en la forma en que los ciudadanos perciben al presidente actual. La compañía Tompkins encuesta exactamente a 500 hombres y 500 mujeres seleccionados al azar entre todos los adultos que viven en Estados Unidos. Supongamos aquí el número de hombres y de mujeres adultos es el mismo. Este plan de muestreo da como un resultado una muestra aleatoria, una muestra simple. Bueno, aquí vemos que es una muestra aleatoria, ya que los 500 hombres y mujeres sí fueron elegidos al azar y cada uno de ellos tenía la misma posibilidad de ser elegido para este estudio. Muestreo de estudiantes. Un salón de clases alberga 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes, con 6 estudiantes en cada fila. El profesor arroja un dado para elegir la fila y luego lo arroja nuevamente para elegir un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como un resultado una muestra aleatoria, una muestra simple. Bueno, vemos que nos da como respuesta una muestra aleatoria simple, ya que todos los alumnos tienen exactamente la misma posibilidad de ser seleccionados. Recolección de datos muestrales. Aquí nos pide realizar un diseño donde nosotros somos los encargados de realizar una encuesta laboral a los estudiantes graduados de una universidad. Vamos a describir los procedimientos para obtener una muestra de cada tipo: aleatoria, sistemática, de conveniencia, estratificada y por conglomerados. Nuestra primera sería una muestra aleatoria. Aquí el paso a realizar número 1 sería realizar la lista de todos los estudiantes graduados de la universidad y podemos incluir aquí su número de control. Lo que podríamos hacer es vaciar esta lista en una base de datos en la computadora. Y con ayuda de esta podremos generar números aleatorios y los podremos identificar con su número de control y así poder elegir al azar. Y como el siguiente podría ser una muestra sistemática. Aquí de igual manera pues realizaremos una lista de todos los estudiantes graduados incluyendo su número de control. Aquí sí seleccionaremos un punto de partida. Podríamos seleccionar a cada tercer elemento de la lista de estudiantes. En nuestra muestra de conveniencia realizaremos la lista de los estudiantes graduados. Aquí los podremos ordenar de acuerdo a su calificación promedio con el cual se graduaron. El segundo sería seleccionar los promedios más altos para obtener así los mejores resultados. De acuerdo a nuestros datos serían más favorables laboralmente. La muestra estratificada sería dividir la lista de los estudiantes graduados en dos grupos. Estos grupos recordemos que deben compartir una característica. Pueden dividirse en sexo femenino y sexo masculino. De aquí después lo que deberíamos de hacer es sacar una muestra de cada subgrupo, del cual analizaríamos los resultados obtenidos. Y en nuestra muestra por conglomerados dividiremos a los estudiantes graduados en secciones o conglomerados. De cada conglomerado elegiremos al azar algunos estudiantes. Después agruparemos a todos los que seleccionamos y esta será nuestra muestra que tendremos para el estudio a realizar. Bueno, aquí
Continuaremos con el capítulo 2, resumen y gráficas de datos. Aquí pues vamos a ver lo que son distribuciones de frecuencia, histogramas, gráficas estadísticas y también analizaremos algunas gráficas inadecuadas con pensamiento crítico. A continuación, aquí estamos en el capítulo 2, ya estamos con distribuciones de frecuencia. Aquí ya tenemos un ejercicio que vamos a comprobar en el programa Minitab. Aquí vemos sobre el ejercicio sobre el pulso de mujeres. Aquí en ese ejercicio nos está pidiendo incluir 7 clases. Ok, lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a nuestro archivo en Minitab, que es distribución de frecuencias. Aquí yo previamente ya vacié lo que son los datos, que es del pulso de mujeres. Ya lo que vamos a hacer para realizar nuestra distribución de frecuencias va a ser posicionarnos en la columna. Nos vamos a la parte donde nos dice gráficas, histograma e histograma simple. Ya tenemos seleccionado lo que es pulso de mujeres. Le damos a aceptar. A continuación ya nos desglosa lo que es una gráfica. Aquí nos está arrojando 12 barras. Aquí lo que vemos que nos pide el ejercicio, nos pide son 7 clases. Aquí cada barra corresponde a una clase. Lo primero que vamos a hacer aquí va a ser adherirle lo que es la etiqueta de datos. Le ponemos etiqueta de datos, agregamos las etiquetas, aceptar. Ok, ya tenemos aquí en cada clase nuestro dato. Lo siguiente va a ser darle lo que son nuestras 7 clases. Aquí lo que hacemos es, se suma la anchura de la clase de lo que es del rango 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de la clase, que es de 70. Se continúa, se suma la anchura de la clase 10 para obtener los límites inferiores y de las clases restantes. Ok, aquí lo que son nuestros puntos medios vemos que son 64.5, 74.5 y así sucesivamente hasta llegar al 124.5. Ok, lo primero que vamos a hacer es le vamos a dar doble clic en nuestra escala X. Nos vamos a seccionamiento. Aquí vemos que el número de intervalos nos dio 14. Aquí son nuestras clases. Lo que hacemos es le ponemos lo que es el número 7, que son las 7 clases que queremos. Le ponemos aceptar. Nos posicionamos aquí en cada barra para ver el valor de esta y vemos que nos da una clase de el intervalo 55 a 65. Ok, nos vamos a nuestro ejercicio y vemos que aquí es diferente el valor que nos está dando. Ok, para acercarnos más a este valor que tenemos en nuestra tabla, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Volvemos a dar doble clic en lo que es en nuestro eje X. Nos ponemos en los que son posiciones de punto, medio punto y punto de corte. Borramos los valores que nos da aquí el sistema y tomamos los valores que nos dio aquí en nuestro ejercicio, que son los puntos medios de la clase. Podemos copiar esta información o de igual manera podemos meterlo manualmente. Lo pegamos en nuestra edición de escala y le ponemos aceptar. Ya vimos aquí que nos cambió nuestros valores. Ya nos posicionamos en la barra para notar su valor y ya vemos que se acerca mucho más al rango que nos está pidiendo. Es 59.5 y 69.5. Y vemos que aquí pues 60-69 está dentro de lo que es el rango aceptable. Ok, una vez que ya tenemos nuestras clases definidas, nuestra escala, nuestros datos en nuestro histograma, lo siguiente que vamos a hacer es que aquí nos está pidiendo también la frecuencia relativa en porcentaje. Aquí para poder sacar la frecuencia de una clase vamos a sustituir una frecuencia relativa. Lo que hacemos es la frecuencia de la clase entre la suma de todas las frecuencias y eso lo multiplicamos por 100 para obtener la frecuencia relativa en porcentaje. O lo podemos hacer mucho más fácil aquí en nuestro programita y lo que hacemos es nos posicionamos en el eje Y en la escala, damos doble clic en la edición de la escala, le damos en tipo.
Aquí en tipo nos aparece, puede ser por frecuencia, porcentaje o densidad. Lo que queremos ahorita es ver un porcentaje y le ponemos aceptar. Ok, ahora sí ya nos arroja aquí en nuestro eje Y en porcentaje. Ok, ya tenemos nuestro histograma de pulso de mujeres. Lo minimizamos. Ahora lo que vamos a obtener va a ser el siguiente ejercicio. Ok, ya tenemos el pulso de mujeres que nos pedía 7 clases. Nuestro ejercicio siguiente va a ser calcular la distribución de frecuencia en pulsos de hombre. Aquí vamos a utilizar los pulsos de los hombres para construir una distribución de frecuencias. Aquí vemos que nos está pidiendo incluir 10 clases. Ok, lo que hacemos es vamos a nuestro programa, ya tenemos vaciados los datos. Nos posicionamos en la columna, nos vamos a la parte de gráfica, histograma, histograma simple. Ok, ahora ya no va a ser pulso de mujeres, damos doble clic para seleccionar lo que es pulso de hombres y se nos pasa nuestras variables de gráficas. Aquí le damos aceptar. Ok, aquí ya nos desglosó nuestro histograma. Lo que queremos hacer de igual manera, vamos a poner los datos. Vamos a agregar lo que es la etiqueta de datos. Podemos agregar nuestra etiqueta de datos. Una vez que ya tenemos nuestra etiqueta de datos, nos está desglosando lo que son 9 barras. Ok, nos está desglosando 9 barras que son nuestras clases y lo que nos ocupamos son 10 clases. Nos posicionamos en la escala X, damos doble clic, nos vamos a la edición de escala en seccionamiento. Aquí en seccionamiento le ponemos los que son nuestras 10 clases que nos está pidiendo. Le ponemos aceptar y ya contamos y ya vemos que son 10 clases las que nos arrojó. De igual manera, aquí vemos nuestra frecuencia, la podemos convertir a porcentaje, que es de igual manera en la escala Y, doble clic en tipo, seleccionamos nuestro tipo, está en frecuencia, lo cambiamos a porcentaje. Le ponemos aceptar y ya tenemos nuestro histograma que ya tiene nuestra etiqueta de datos, está en porcentaje y ese es el histograma de pulso de hombres. Ya nuestro ejercicio siguiente se trata sobre radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con la cantidad de estroncio 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania, nacidos después de 1979 con base de datos. Con una base de datos, aquí debemos construir una distribución de frecuencias, pero nos está pidiendo solamente 8 clases. Nos vamos a nuestro programa. Minimicemos esto. Ya tenemos de igual manera nuestros datos vaciados para que sea un poco más fácil realizar nuestro histograma. Nos posicionamos en la columna, gráfica, histograma, simple, aceptar. Ahora eliminamos lo que es pulso de hombres porque lo que queremos son dientes de leche. Seleccionamos con doble clic, le ponemos aceptar. Nos desglosa lo que es nuestro histograma de radiación en dientes de leche. Aquí lo que vamos a hacer de igual manera va a ser agregar las etiquetas, nuestros datos para que estén visibles. Agregamos etiquetas de datos y nos posicionamos en la escala X, en seccionamiento. Vemos, corroboramos las clases que nos está pidiendo, que son 8 clases en la distribución de frecuencias. Ponemos nuestro número 8, que son las clases, aceptar. Ok, aquí ya tenemos lo que son nuestras clases, nuestra distribución de frecuencias de la radiación en dientes de leche. De igual manera lo podemos poner así o en porcentajes, cambiando solo el tipo de escala a porcentaje. Y ya tenemos aquí nuestro histograma de radiación en dientes de leche. Bueno, a continuación estamos viendo en el capítulo 2 histogramas. Aquí nos dan unos datos que son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
Aquí lo que nos dan son una tabla donde vienen la edad, estatura, peso, cintura, pulso. Todos estos datos nos van a servir para realizar los histogramas que nos están pidiendo aquí. Nos están pidiendo calcular los histogramas de cintura, muslo, codo, muñeca y brazo. Ok, ya en base a esta tabla nos vamos a lo que es a nuestro programa, donde ya tenemos previamente vaciados todos los datos en columnas. Acomodamos cada columna correspondiendo a sus datos de cintura, muslo, codo, muñeca y brazo. Ok, para el primer histograma seleccionamos lo que es la primera columna. Nos vamos a gráfica, histograma. Aquí también está la opción lo que es con ajuste, pero nos va a arrojar lo que es una gráfica pues muy simple, no tan detallada con los datos que necesitamos. Aquí, como la podemos ver, igual tiene lo que es el sesgo, pero lo que necesitamos es algo un poquito más detallado. Está la otra opción, que es aquí estadísticas. En estadísticas nos vamos a estadísticas básicas y resumen gráfico. Ok, aquí ya tenemos seleccionado lo que es nuestro resumen gráfico, que es la primera columna, cintura. Le ponemos aceptar. Ok, aquí ya nos desglosó, como podemos ver, un informe de un resumen de nuestro histograma ya con muchísimo más detalle. Ok, aquí lo primero es lo que nos está dando el valor de pi. Ok, el valor de P es de 0.174. Ok, aquí nos dice que el valor de P es la probabilidad, puede ser de 0 a 1, es el rango que nos da. Así que nuestro valor de P es de 0.174, está dentro de lo que es lo aceptable. Ok, aquí a continuación vemos lo que es la media. Ok, la media la sabemos que la obtenemos con la sumatoria de todos los datos. Y es en base a esto se saca lo que es, después de la sumatoria se realiza lo que es la división para obtener el promedio, y nos dio 91.285, que es nuestra media. Aquí vemos también lo que es la desviación estándar. La desviación estándar la calculamos qué tan alejados están los datos de lo que es la media. Nos da un resultado de 9.862. Aquí la varianza la tomamos con la desviación estándar al cuadrado, que nos dio como resultado sería al cuadrado 9.862 y nos da como resultado 97.256. Aquí nos dice lo de la asimetría. Ok, lo de la asimetría es cuando tenemos los valores cercanos a cero. Tenemos los valores cercanos a cero. Esto nos indica que no existe un sesgo pronunciado. No existe un sesgo pronunciado, ya sea hacia la parte derecha o a la parte izquierda. Y también es cuando tenemos valores negativos. Nos dice si existe un sesgo hacia la izquierda. Ok, aquí son nuestros valores que nos da este informe. Y aquí estamos también vemos que el intervalo de confianza es del 95%. Es para la media. Igual lo que es para la mediana y para la desviación estándar. Es un 95% de un 100. Ok, aquí vemos también los que son los intervalos. Tenemos la media y la mediana. Ok, ahora vamos a continuar con nuestro siguiente histograma. Ok, nos pide uno de lo que es el muslo. Seleccionamos lo que es la columna, nos damos a estadística básica y nos vamos a resumen gráfico. Ahora vamos a borrar lo que es cintura, queremos lo que es muslo, le ponemos aceptar y ya de igual manera nos está arrojando nuestro informe de resumen de lo que es el muslo. Ok, aquí vemos que cambió un poco lo que es nuestro valor de P, es ahora 0.871. Aquí vemos también que la media es de 42.573 y si vimos una disminución en lo que es la desviación estándar comparado a nuestro anterior histograma.
que es de 2.908, y la varianza pues sabemos que la desviación estándar al cuadrado es de 8.455. Aquí también vemos lo que es la simetría, nos sale con en negativo. Aquí nos vemos en negativo, y si nos vamos aquí a nuestro histograma, vemos que nuestro sesgo sí está pues un poquito más pronunciado lo que es a la izquierda, por lo tanto nos da negativo. Y de igual manera tenemos el intervalo de confianza, que es de 95%. Si vemos aquí una pues desviación, y es muy, cambia lo que fue nuestro histograma anterior. Ok, para continuar con el histograma de lo que es el codo, vamos a estadística, estadística básica, resumen gráfico. Seleccionamos doble clic lo que es el codo, ponemos aceptar. Ok, aquí podemos ver nuestro valor de pi, que es 0.492, la media que nos da 7.2950, la desviación estándar disminuyó más al histograma anterior, es 0.4517, y la varianza nos da de 0.2041. Aquí vemos que la simetría ya no está en negativo, y ahora sí nos da un número positivo. Aquí nuestro intervalo de confianza de igual manera es de un 95%. Ahora continuaremos con nuestro siguiente, que es lo de que es de muñeca. Vamos a resumen gráfico, quitamos lo que es el codo, seleccionamos el resumen de muñeca. Ok, aquí nuestro resumen nos indica el valor de pi, que es de 0.203, nuestra media, que es de 5.8, nuestra desviación estándar es 0.35, y la varianza es 0.1256. Nuestra simetría sigue estando lo que es en positivo, nos da un valor de 0.298. Ok, vamos con nuestro último histograma, que es el de brazo. Vamos a estadística, resumen gráfico, seleccionamos brazo, aceptar. Y ya nos desglosa nuestro histograma. Vemos que sí tiene una gran variación con los que hicimos anteriormente. Aquí el valor de pi nos dice que es 0.005. Nuestra media es de 31.701, la desviación estándar de 5.530, la varianza nos da de 30.582, y la simetría nos da en negativo. Aquí, como podemos ver, el sesgo está demasiado a la izquierda, por lo tanto como lo comentamos anteriormente, nos da en negativo. Con esto terminamos lo que son los histogramas de este ejercicio. A continuación, lo que nos pide son gráficas estadísticas. Ok, polígono de frecuencias y gráfica de puntos. Ok, aquí en un ejemplo se incluye un polígono de frecuencias que describe los pulsos de mujeres. Y en el otro ejemplo nos presenta una gráfica de puntos. Aquí lo que nos hace la pregunta es, ¿cuáles son las ventajas principales de la gráfica de puntos sobre el polígono de frecuencias? Bueno, lo que sabemos que es de la gráfica de puntos es que es mucho más sencilla y fácil de realizar, y la gráfica, lo que es la gráfica de polígonos y la gráfica de puntos, nos deja ver todos los datos originales. Ok, a continuación vemos lo que es polígono de frecuencias relativas. Se presenta polígono de frecuencias relativas para los pulsos de hombres y mujeres. Cuando se comparan dos conjuntos de datos como estos, ¿por qué generalmente es mejor utilizar polígonos de frecuencias relativas en lugar de polígonos de frecuencias? Es mucho mejor utilizar polígonos de frecuencias relativas, ya que ambos conjuntos utilizan medidas que pueden compararse. Si utilizamos polígonos de frecuencias muy diferentes, la comparación sería muy difícil por ser frecuencias muy diferentes entre sus datos. Ok, ahora aquí en el siguiente ejercicio realizaremos lo que es una gráfica de puntos. Vamos a construir una gráfica con las cantidades de estroncio 90. Vemos, nos pide qué sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de esas cantidades.
Ok, la gráfica de puntos nos sugiere que las cantidades tienen una distribución aproximadamente normal y se distribuyen alrededor de 150 milibecquereles. Ok, aquí tenemos nuestros datos y esa es nuestra gráfica de puntos. Vamos a comprobarla en Minitab. Ok, nos vamos a nuestro siguiente ejercicio. Ya tenemos lo que es nuestros datos vaciados. Aquí como podemos comprobar son 155, 142, 149, aquí los tenemos. Okay, lo que vamos a hacer es seleccionar la columna, nos vamos a gráficas y nos vamos a gráfica de puntos. Ponemos una, que es opción simple, le ponemos aceptar, que de igual manera la tenemos, pero de igual manera la podemos seleccionar con doble clic y le ponemos aceptar. Y aquí ya nos arroja nuestra gráfica de puntos. Nos arroja ya nuestra gráfica de puntos en base a la información con la que alimentamos nuestra hoja de trabajo. Ok, entonces ya vemos que quedan nuestra gráfica de puntos de la misma manera. Con eso comprobamos este ejercicio. Ok, en el siguiente ejercicio nos está pidiendo una gráfica de tallo y hojas. Aquí nos pide utilizar los pesos para construir una gráfica de tallo y hojas. Ok, nos pregunta qué es lo que sugiere esta gráfica de distribución de los pesos. La gráfica de tallo y hojas sugiere que los pesos del plástico desechado tienen una distribución sesgada hacia la derecha, aunque no se aleja mucho de la distribución normal. Ok, para realizar esta gráfica de tallo y hojas, nos vamos al problema que ya tenemos previamente vaciado. Lo que nos posicionamos en la columna, ponemos gráfica y aquí nos está arrojando lo que es la opción para poner una gráfica de tallo y hoja. La tenemos aquí de igual manera. Le damos doble clic y le damos aceptar. Ya como podemos ver, nos da aquí nuestra gráfica que hayamos visto en la presentación anterior. Ok, aquí en el siguiente ejercicio nos pide realizar una gráfica de un diagrama de dispersión. Aquí nos pide sobre el alquitrán y monóxido de carbono en cigarrillos. Aquí está el conjunto de datos que representan el alquitrán de los cigarrillos del tamaño grande para el eje horizontal y la cantidad de monóxido de carbono de los mismos cigarrillos para el eje vertical. Ok, aquí lo que es, nos vamos a nuestro programa Minitab. Ya tenemos previamente vaciados los datos mismos que nos están, los tomamos de lo que es el apéndice B, que lo tenemos en nuestro libro de estadística, donde checamos los datos que necesitamos para realizarlo. Ok, aquí ya tenemos nuestras columnas, que es monóxido de carbono y alquitrán. Ok, aquí nos vamos a lo que es gráfica y nos pide aquí una gráfica de dispersión. Que lo seleccionamos, le ponemos aceptar. Nos pedía lo que era monóxido de carbono en la variable Y y el alquitrán en la variable X. Que le ponemos aceptar. Y ya nos arroja lo que es nuestra gráfica de dispersión del monóxido de carbono. Tenemos el monóxido de carbono en el eje Y y el alquitrán en el eje X. Okay, aquí en el siguiente ejercicio nos pide la gráfica de series de tiempo. Bueno, aquí nos dicen que en 1965 Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, lo que ahora se conoce como la ley de Moore, el número de transistores por pulgada cuadrada en los circuitos integrados se duplicaba aproximadamente cada 18 meses. A continuación nos dan una tabla con datos que lo que es el año y los transistores. Ok, lo que queremos hacer es una gráfica de serie de tiempos. Nos vamos lo que es a nuestro programa Minitab. Aquí previamente tenemos nuestros datos. Seleccionamos lo que es la columna de transistores. Nos vamos a gráfica. Nos vamos a gráfica. Lo que nos está pidiendo en nuestro programa es una gráfica de serie de tiempos. Seleccionamos
Vamos a gráfica y seleccionamos gráfica serie de tiempos. Le ponemos en opción simple, aceptar. Ok, aquí ya previamente pues tenemos de igual manera, podemos seleccionar transistores, aceptar y nos da nuestra gráfica. Pero vemos que lo que sí coincide es lo que es transistores, pero lo que es el índice debemos de modificarlo, ya que lo que aquí nos está pidiendo son los años. Ok, que vamos aquí es la etiqueta de datos, ya la tenemos. Ya tenemos aquí las etiquetas de datos. Ok, lo que vamos a hacer aquí es, necesitamos modificarlo. Nuestra escala X que ocupamos que sea en años. Lo que hacemos, nos vamos aquí a nos está dando una escala que es automático. El tiempo, los atributos que tiene, las etiquetas. Aquí lo que vamos a poner es, en vez de poner la clase esta que tiene, lo que podemos hacer es podemos tomar nuestros datos que son los años, que es lo que queremos que aparezcan en nuestro eje X. Okay, pegamos nuestros datos en años, le ponemos aceptar y ya nos cambió aquí en nuestro eje X que corresponde a los años y a los transistores. Que aquí tenemos ya nuestra gráfica de serie de tiempos de transistores. Aquí de igual manera nos pide una gráfica de tallos y hojas contiguas. Aquí vemos un formato que es una gráfica de tallos y hojas contiguas, donde aparecen los pulsos de hombres y mujeres en la tabla 2.1 como ejemplo. Ok, aquí nos pide completar las gráficas contiguas y comparar los resultados. En general parece que los pulsos de los hombres son más bajos que los pulsos de las mujeres. Como aquí anteriormente ya explicamos la manera de realizar una gráfica de tallos, aquí lo único que hacemos es checar nuestra respuesta. Vemos que este es el ejemplo que nos estaba dando en la tabla que es 2.1 y esta sería nuestra respuesta. Los pulsos de los hombres pues sí se percibe que son más bajos que los de las mujeres. Aquí tenemos lo que ya son ejercicios de pensamiento crítico de gráficas inadecuadas. Los resultados de encuesta América Online ocasionalmente realiza encuestas en línea en las que los usuarios de internet pueden responder una pregunta. Si se construye una gráfica para ilustrar los resultados de una encuesta como estas, y la gráfica se diseña de forma objetiva. Ok, aquí nos hace una pregunta de ¿la gráfica ayudará a comprender mejor la población en general? ¿Por qué? Pues aquí podemos responder que no nos ayudará, porque solo contestarán la encuesta las personas que quieran hacerlo o que entren a esta página de internet. Por lo tanto, no será la opinión general de personas seleccionadas al azar o una muestra de nuestra población que seleccionamos previamente al azar para que sea una muestra aleatoria, y pues así tendremos unos datos más precisos. Por lo tanto, nuestra respuesta es no. Ok, aquí nos dice si superficies de países. Para construir una gráfica se compara el territorio de 5 países más extensos. Aquí debemos decidir las 5 áreas de los cuadrados de diferentes tamaños. Si se dibujan son los cuadrados de modo en que las áreas sean proporcionales a las áreas de los países. La gráfica resultante será confusa, porque sí resultará confusa, ya que habría una gran diferencia en la frecuencia de los datos que ésta nos proporcionaría. Y se vería incorrectamente, la información se vería pues un poco distorsionada y no nos ayudaría mucho. Aquí tenemos un ejercicio donde dice adopción de niños chinos. En la siguiente gráfica nos indica la cantidad de adopciones de niños chinos por parte de estadounidenses en los años 2000 y 2005. Nos está preguntando qué es incorrecto en la gráfica y nos pide que dibujemos una gráfica que sea los datos de forma imparcial y objetiva. Bueno, aquí nos está dando este ejemplo de esta gráfica que vemos pues que es incorrecta, ya que esta gráfica la información es un poco confusa, ya que su escala vertical para empezar no inicia en 0. Por lo tanto, si vemos que es una diferencia bastante exagerada, basándonos que en el año 2000 se hicieron 5.000 adopciones. Y en el año 2005 se hicieron 7.000. A simple vista podemos ver que es una gran diferencia, pero en cantidad no lo es tanto. Por lo tanto, si tuviéramos una gráfica como la que tenemos aquí ya realizada correctamente,
que su escala inicia en 0, podríamos notar que en el año 2000 están la misma cantidad, que son 5000, y en el año 2005 está la misma cantidad que habíamos visto acá, que son 7000. Pero como ya está acomodada correctamente, vemos que sí hay una diferencia significativa, pero no es tan marcada como lo que es anteriormente. Aquí en una parte del libro también nos habla de que este tipo de gráficas suelen utilizarlas lo que son en partidos políticos, para que se vea que hay una gran diferencia, o la población vea la inclinación que hay hacia su partido político. Lo que vemos aquí que es una incorrecta y es otra correcta, que es como debe ser, que inicia en 0. Ok, ya a continuación estamos viendo lo que es el capítulo 3, que son estadísticos para describir, explorar y comparar. Aquí nos está diciendo que vamos a ver lo que son medidas de tendencia central, medidas de variación, medidas de posición relativa y gráficas de caja. Ok, aquí en las medidas de tendencia central nos pregunta en qué sentido la media, mediana, moda y mitad del rango son medidas de tendencia central. Ok, aquí utilizan diferentes métodos para proporcionar un valor o valores centrales o intermedios de un conjunto de datos. Aquí nos dice, nos da algunos datos para realizar un ejercicio. En número de palabras inglesas se obtuvo una muestra aleatoria simple de páginas del diccionario. Ok, de una 11ª edición. A continuación se indica el número de palabras definidas en esta página, puesto que este diccionario tiene más de 1459 páginas con palabras definidas. Aquí debemos estimar el número total de palabras definidas. Es probable que se trate de ok. Aquí nos da lo que es los datos que utilizaremos para sacar nuestra mediana, nuestra media, nuestra moda y la mitad del rango. Ok, si utilizamos la medida de 53.3 palabras por página, la estimación del número total de palabras es de 77.765. Como la medida se basa en una muestra pequeña y como aparecen los resultados de las palabras definidas en las páginas, se verían por una gran cantidad. Lo más probable es que la estimación no sea muy precisa. Aquí nuestra media nos dio como resultado de 53.3, nuestra mediana como 52, aquí vemos que la moda no hay y la mitad del rango sería 56.5. Aquí nos pide sacar unos costos de choques de automóviles. Aquí nos dice que el Instituto de Aseguranza realizó pruebas en choques de automóviles nuevos que viajaban a 6 millas por hora. Se obtuvo el costo total de los daños por una muestra aleatoria simple de los automóviles probados, lo cual se presenta a continuación. Ok, nos pregunta si hay una gran diferencia entre las distintas medidas de tendencia central. Nos dan aquí los datos que están en importe monetario. Ok, aquí nos pide la media, mediana, moda y la mitad del rango. Ok, aquí vemos que las diferentes medidas de tendencia central no difieren en grandes cantidades. Sí tienen una varianza, pero no es tan pronunciada. Ok, aquí tenemos un ejercicio sobre vuelos de transbordador espacial. Aquí nos presentan las duraciones en horas y una muestra aleatoria simple de todos los vuelos hasta el momento en que se escribió este libro. Este libro del Space Transport System, transbordador espacial de la NASA. Los datos corresponden al conjunto de datos 10 del apéndice B, que es de donde sacaron pues los datos para poder realizar los datos que nos piden aquí: media, mediana, moda y mitad del rango. Aquí nos pregunta si hay alguna duración que sea muy poco común y cómo podría explicarse. La duración de 0 horas pues sí sería muy inusual, ya que podría representar un vuelo cancelado. En realidad representa la duración del vuelo del Challenger, que resultó en una explosión catastrófica casi inmediatamente después de que este avión despegó. Ok, aquí nos está pidiendo lo que es el voltaje de una casa.
Nos vamos a referir a lo que es el apéndice, datos del ejercicio 13, el apéndice B, y vamos a comparar lo que son las medidas y las medianas de los tres conjuntos diferentes en niveles de voltajes medios.